va, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Dayana? Y él busca el perfume, pues si me llega a abrazar el embajador. Bueno, mira, hermosa. Mira eso, ve. ¿Quién te invitó a una fiesta, hermana? Jesús. Pastora. Cuando Jesús nos invite a una fiesta, y ya nos invitó, tenemos que ir al closet. Tengo una fiesta con el Padre. Amén. Pastora. Con Él me voy a presentar delante de Él, voy a buscarlo. No importa, yo siempre digo, así sea el mismo traje, pero lo voy a planchar, ¿verdad, Jenny? ¿Verdad, hermana? No importa, pero me voy a echar bastante colonia, así sea enjuague del lavar o decir, pero tenemos que oler ricos al Rey. Ay, pastora, pero no tengo zapatos. No, la que tiene límpialo, píntalo si quieres, hazle algo, pero hoy hay una cita con el Rey. Pastora. Hoy tenemos cena con el Señor, amén. Vaya, si se puso el moño de este lado, póngaselo del otro lado, decía mi pastora. Si se sentaba todos los domingos de este lado, voy a cambiar, me voy a poner de aquel lado. Pero tenemos que cambiar, amén. Vamos a adorar al Rey en esta mañana. Mira, la hermana vino hoy, no sé, de una cita yo no sé con quién, pero mírala cómo vino hoy. Amén. Y a su nombre vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a adorar a nuestro Rey en esta mañana, aleluya. Que los que no creen, hay personas que no creen a la palabra, pero hay otros que dicen que creen a los milagros. Entonces nosotros hemos practicado la palabra, hemos predicado la palabra. Sin embargo, hay muchas personas que pues no deciden no creer a la palabra, porque hay algunos que deciden no creer porque toda su vida fueron de una religión específica, sea católico, sea cualquier religión, y entonces ellos dicen, si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mis tatarabuelos fueron de esa religión, yo sigo de esa religión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se cierran, no quieren escuchar la palabra de Dios y se cierran, y se les respeta eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegarle a esa persona? Tenemos que llegarle mostrando poder, mostrando milagros, prodigios y sanidades, para que esas personas digan, oye, ahí está Dios en medio de ellos. Amén. Entonces esta palabra es muy importante porque vamos a hablar de cómo es que el Espíritu Santo puede moverse en medio de la iglesia con poderes y milagros. Esto es muy importante, la Biblia enseña, porque es que la Biblia, esto a veces que lo pensamos que esto es algo que no, es cuando Dios quiera que eso pase, pasa, pero sí es cierto, esto tiene, el control lo tiene Dios, pero Dios es tan bueno que Él nos da, en la palabra nos deja cómo es que debemos hacer nosotros para hacer mover la mano de Dios en prodigios y milagros. ¿Saben? Ahora preste atención. Recuerde que nosotros podemos hacer señales, prodigios y milagros por fe. Nosotros podemos orar por sanidad. Dios te bendiga, mi hermano. Qué bendición verte por aquí. Que el Señor te siga. Quiero decirle, mira, aquí está, mire. La hermana, no voy a decir nombre, pero hubo una hermana que sembró este micrófono 0 kilómetros. Vamos ahorita a darle un fuerte aplauso. 0 kilómetros. Bien bonito. Y no está, y gracias a Dios que viniste, porque no iba a decir esto. Pero ahora hay 3 micrófonos. Y el Señor me dijo que enseñara 3 voces para que esas personas participen en el coro de la iglesia. Entonces yo necesito que usted, hermano José, hijo de Dios Altísimo, Dios ha traído este micrófono 0. Yo no lo pedí, hermana, yo lo pedí, usted lo pidió, nadie lo pidió, pero Dios sí lo pidió para alguien en específico. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.
Eso es porque Dios tiene en cuenta a los siervos de Dios. Este micrófono es para usted, para que usted venga a servirle al Señor. Dios sí piensa en los hijos, en sus hijos. Y quisiera que, bueno, no me da tiempo hoy, pero vamos a planificar un día de ensayo de voces para que 3 pueden venir. Esto va a ser como una prueba primero. Todos los hermanos pueden venir, una audición. Y vamos a escoger de esas personas, 3 personas que las voy a enseñar a hacer primera voz, segunda voz y tercera voz para hacer un coro acá. ¿Me está entendiendo? Eso lo vamos a realizar, luego vamos a salir primero de esta actividad de la iglesia madre y yo le estaré informando qué día vamos a hacer esa audición. Todos los hermanos, desde el más joven hasta el más viejito, puede venir a hacer esa audición. Amén. Amén. No se vaya usted que no, que es que yo tengo 50 años, no, venga. No, que yo tengo 15 años, venga. Venga para que nosotros realicemos esa audición y podamos identificar las voces que por el principio van a ser las voces del coro de la iglesia. Posteriormente ese coro se puede ir agrandando. Los que no vayan a quedar no se desanimen. Eso más adelante, ¿verdad? Podemos hacer una coral. Pero primero vamos a empezar con poquito porque hay 3 micrófonos, pero más adelante vamos a hacer una coral. Dios mediante, Dios nos prepare para eso. Amén. Entonces vamos a hablar de cómo la Biblia enseña, cómo nos enseña la palabra que podemos hacer de que se mueva la mano de Dios en nuestra iglesia. Ahora bien, como decía, nosotros podemos orar por fe por los enfermos para recibir sanidad, pero eso es una operación en fe, diga operación en fe. Operación en fe. Es decir, que para que haya sanidad tiene que tener tanto fe el predicador, la persona que va a orar, pero también tiene que tener fe la persona que va a recibir la sanidad. ¿Me está entendiendo? Si el predicador tiene fe, pero la persona que va a recibir la sanidad no tiene fe, no hay sanidad. Porque tiene que haber un acuerdo. ¿Ves? Esa es la sanidad por fe. Que tanto el predicador o el pastor o el que esté ministrando tenga fe y la persona que va a recibir la sanidad tenga fe. De esa manera es la única manera por la fe que se puede recibir sanidad. No solamente sanidad. Si el pastor dice, vamos a levantar las manos aquí porque voy a desatar una palabra de bendición económica para toda la iglesia, el pastor tiene fe, la iglesia para poder recibir esa bendición que va a ser por fe, tiene que tener la fe del pastor, tiene que estar de acuerdo con la fe del pastor. ¿Me está entendiendo? Amén, amén. Si 2 o 3 creen lo que el pastor dice, 2 o 3 se le hace realidad eso. Si los demás no creen, entonces en los demás no se va a ver la bendición. ¿Me está entendiendo? Y la mayoría de las veces, quiero decirles, la mayoría de las veces, es más, casi todas las veces, nosotros hablamos por fe. Es muy... El tema que vamos a hablar ahora es cuando el Espíritu Santo entra en acción, cuando es el Espíritu que toma en acción, pero esos son momentos específicos que el Espíritu Santo toma. Usted se acuerda como dice la Biblia que había un pozo y cada cierto tiempo venía un ángel y movía las aguas y el que primero tocara esas aguas quedaba sano. Bueno, eso era un movimiento del Espíritu en este caso, pero eso no es todo el tiempo, eso es cuando Dios lo permite. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay 2 formas. La forma número 1, que es, pienso yo que creo que es la más común, la que tenemos que poner en práctica es la fe. Porque la fe sí está disponible a nosotros las 24 horas. La fe, nosotros podemos decretar una palabra de fe y creerla, y eso la Biblia dice que todo es posible para el que ¿qué? Para el que cree. Entonces, nosotros podemos hacer mover la mano de Dios de 2 formas, diga, con fe y por las manifestaciones de los dones espirituales, que es lo que vamos a hablar ahora. Hemos hablado todo este tiempo de fe que está de parte de nosotros, que la podemos operar nosotros, que está de nuestra mano, que la podemos usar las 24 horas del día, nuestra fe. Eso es algo tuyo, es tu fe, es mi fe. Y el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora vamos a hablar de unos dones espirituales que no necesariamente necesitan fe. Lo que necesita es que Dios se manifieste. Diga que Dios se manifieste. Y vamos a buscar, por favor,
y está dispuesto para nosotros. Está dispuesto para nosotros, y el Señor dice, nos enseña cómo es que podemos hacer de que los dones del Espíritu operen en nuestra congregación. Amén. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y esto es tan importante, lo que pasa es que el tiempo es un poco largo, pero es muy importante porque necesitamos que hayan prodigios y milagros para que la gente, cuando los vea, tenga que decir obligado, oye, quizás a mi papá me enseñó a ser religioso, católico, adventista, pero no, aquí hay poder de Dios. Necesitamos que esto se haga realidad. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, esta 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Primero vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 1, porque recuerde que para poder estudiar las Escrituras tenemos que saber a quién se le está escribiendo esa carta. ¿Me está entendiendo? Para hacer una exégesis correcta tenemos que saber quién habla y para quién está dirigida esa palabra. ¿Me está entendiendo? Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, ¿quién habla ahí? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién está dirigida esta carta? ¿Quién escribe esta carta? Diga Pablo. ¿Y a quién se la dirige? ¿Se la dirige al hermano Jaime que vive en Corinto? No. ¿Se la dirige a la hermana Sandra que vive en Corintio? No. Se lo dirige a la iglesia en general. Esta carta está dirigida al conglomerado, a toda la iglesia. Escuche bien, porque esto es importante. Esto es importante. Esta carta está dirigida a toda la iglesia de Corintios. Por supuesto, nosotros somos una iglesia, es como si estuviera dirigida a todos nosotros, pero no a una persona en específica, sino a toda la iglesia en general. Esto es muy importante, porque así es que vamos a entender cómo podemos nosotros hacer que los dones del Espíritu se muevan en nuestra iglesia. Ahora otra cosa dice, el verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, mire lo que viene. Además que es para toda la iglesia tiene que practicar la santidad. ¿Me está entendiendo? No puede haber que tengamos aquí, yo le decía al hermano Jaime, no puede ser que algunos hermanos allá en Las Palmas no fueron a la congregación, no fueron a la reunión porque iban para una fiesta. Eso no puede ser. Porque el Señor nos llamó a ser santos. Hay que enseñar, no Señor, la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted, la iglesia, no puede dejar de venir a un servicio por ir a una fiesta del mundo. Hay que enseñar a la gente a ser, o somos santos o no somos santos, definitivamente. Porque el apóstol Pablo dice que para que el Espíritu Santo pueda moverse dentro de la congregación, dice Pablo, les dirijo esta carta a ustedes y les dice a los santificados, a los que decidieron apartarse del mundo. Ya el mundo para mí no es una manera de vivir, ¿me está entendiendo? A los santificados, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar nosotros invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, esta carta va dirigida a la iglesia de Corintio, pero además le dice que esa iglesia tiene que ser santa. ¿Me está entendiendo? Y ahora vamos a ver entonces dónde es que Pablo dice que se mueven los dones, viendo a ver que él le dice, esto va para la iglesia, no para una o dos o tres personas en la iglesia, es para toda la iglesia, pero toda la iglesia tiene que estar en santidad, porque vamos a hablar de los dones del Espíritu, ¿no? Ahora vamos en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ya vemos una de las cosas, que los dones del Espíritu, que vamos a ver cuáles son,
se mueven en una iglesia, diga, en una iglesia. Ahora la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Si nosotros el miércoles vamos a la actividad que vamos a hacer en la calle, allí somos iglesia también, porque vamos en conjunto, ¿me está entendiendo? Eso es lo bueno. Por eso es que la Biblia dice que el tabernáculo era un tabernáculo que se podía quitar y se podía, cuando Israel se movía, se lo podían llevar. La presencia de Dios la podían mover porque no había un tabernáculo, sino que todo eso eran carpas, ¿verdad? Eso significa que cada vez que Israel se movía, ellos tenían que mover la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones y en cualquier lugar donde nos reunamos somos iglesia. Por eso es que el Señor dice, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy, Amén. porque allí somos iglesia. Mire lo poderoso que estar juntos en armonía. Yo no puedo batallar esta iglesia como un llanero solitario yo solo, yo tengo que contar con la iglesia. Así es. Porque si la iglesia no trabaja con el pastor, esto no va a caminar. Porque esto está llamado a la iglesia, toda la iglesia. Entonces, número 1, para que el Espíritu Santo se mueva con los dones espirituales, esto está dedicado a la iglesia. Y a una iglesia que practica la santidad. A una iglesia que decidió apartarse del pecado. Y número 2, vamos a ver lo que dice 1 de Corintios capítulo 12. Estamos en el mismo 1 de Corintios, ahora capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a leer otra vez. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los dones espirituales. Entonces, allí está diciendo Pablo que Dios está interesado de que la iglesia, ¿se acuerdan que por qué dijimos a quién estaba dirigida la carta? Y Pablo está hablando por la revelación del Espíritu Santo, por lo tanto, es el mismo Dios que está hablando y está diciendo, hey, yo no quiero que mi iglesia sea ignorante de los dones del Espíritu. Porque estos dones no son para el mundo. Esto no lo puede hacer el mundo, esto lo hace la iglesia. Por supuesto, dentro, como vamos a leer de la iglesia, dentro de la iglesia Dios puede utilizar a unos vasos para moverse como Él quiere. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, que hay hermanos que hacen milagros. Pero esos hermanos, porque ellos pertenecen a una iglesia. Ahora más tarde vamos a seguir si es que no da tiempo. Pero lo importante aquí es que dice que el Señor dice, hey, iglesia, no sean ignorantes de esto. Yo quiero que ustedes sepan este asunto para que lo usen, para que sepan cómo usarlo, porque con estos poderes sobrenaturales es que vamos a atacar al mundo para que crea la palabra. ¿Me está entendiendo? Hay gente que no crea la prédica. Pero cuando ven los milagros, cuando ven las sanidades, cuando ven las liberaciones, no les queda de otra que creer. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor le dice, iglesia, hey, yo quiero que ustedes no estén ignorantes de cómo es que ustedes pueden hacer mover el poder de Dios en su iglesia. En pocas palabras está diciendo que es voluntad de Dios que nosotros sepamos operar en esos dones. Es voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Es decir, que si se lo pedimos a Dios, Él no nos los va a negar porque estamos en su voluntad. El Señor dijo, todas las cosas que pidieres en mi voluntad, es decir, en mi nombre, yo lo daré. En pocas palabras te estoy diciendo que Él nos está diciendo, esta es mi voluntad. Si ustedes piden esto, yo lo doy porque esto es mi voluntad. ¿Me está entendiendo? Amén. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabías que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os extraviaba los ídolos? Ahora bien, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Allí habla que entonces no ignoréis acerca de los dones. ¿Qué te está diciendo? Que nosotros los pastores y ustedes como iglesia tenemos que escudriñar acerca de este asunto de los dones del Espíritu Santo, que muy poco se habla. No se enseña a la gente cómo hacer mover los dones del Espíritu en la iglesia, sino que simplemente hay uno que Dios utiliza y ya está, y entonces idolatramos a ese. Por eso es que el Señor dice, epa, no quiero que ignores
Y no se dejen arrastrar como los llevaban ustedes a los ídolos. No se dejen ustedes, ay, porque Dios utiliza a una persona en sanidades, ahora usted vaya a idolatrar a esa persona. No, porque eso no lo hace la persona. Esa persona aprendió cómo hacer mover la mano de Dios, porque la Biblia lo enseña. Amén. ¿Me está entendiendo? La Biblia lo enseña, y si nosotros aprendemos a hacer mover la mano de Dios como iglesia, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Qué hora es? Que el tiempo avanza, pero esto está bueno. Faltan 5 para las 10. Ay, Dios mío, 5 para las 10, bueno. No nos va a dar tiempo definitivamente, pero no puede faltar el martes, hermano. Bien, sí. El verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones significa regalo. Claro, esta parte de regalo no es igual que un regalo que nosotros tenemos un concepto de regalo, ¿no? Un regalo, usted agarra un regalo, usted puede hacer con lo que quiera con ese regalo. Usted lo puede regalar, usted lo puede vender, usted lo puede botar, ¿verdad? Eso, cuando hablamos de regalo, tenemos ese concepto, pero el concepto de regalo aquí no es ese. Usted no le puede transferir ese don a nadie. Ese don no se transfiere. Usted no puede hacer con ese don lo que usted quiera. Ese don tiene que ser solamente direccionado por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces es un regalo, pero no un regalo que usted va a hacer con él lo que usted quiera. ¿Me está entendiendo? Sino que es un regalo en cuanto a que Dios te lo otorga por gracia, pero por eso no significa que tú vas a hacer y deshacer con ese don. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora dice el verso 6, perdón, verso 4, hay diversidad, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de regalos espirituales. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas, en todo, es el mismo. Es decir, que aquí vemos, aquí el apóstol Pablo nos enseña que los dones espirituales los da el Espíritu. Y ahora vamos a hablar de los dones que hay. Pero los llamamientos de ministerio, pastor, apóstol, evangelista, lo hace Cristo. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y después dice, pero hay diversidad de ministerios. ¿Cuál es el ministerio? El apóstol. ¿Quién me puso aquí como pastor? Cristo. Ese es los llamamientos de ministerio, lo hace Cristo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son unidos una misma cosa, pero cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus funciones diferentes. ¿Me está entendiendo? Amén. Por eso es que, como decía la pastora, los huérfanos, solo Jesús, están huérfanos. ¿Por qué? Porque solamente están viendo la operación de Jesús, pero no están viendo la operación del Espíritu y la operación del Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces eso es una doctrina satánica, aunque hable de Jesús. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Te está hablando del Espíritu. Hay diversidad de llamamientos, pero el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, es el mismo. Te está hablando de Cristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, te está hablando de Dios, te está hablando de Trinidad. Espíritu, Hijo y Padre. ¿Se está bien? ¿Está cuenta? Vamos a leerlo para que vean. Dice el verso 6. El verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones con Espíritu. ¿Me está entendiendo? Ahora, verso 5. Y hay diversidad de ministerios. Ministerios del apóstol, el profeta. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor entonces relaciona a ministerios, a los ministerios los llama el Señor Jesús, pero el Señor es el mismo. Y ahora bien, el 7 dice, y el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces allí está hablando de que hay una operación del Espíritu Santo, hay una operación de Cristo y hay una operación de Dios. Los tres trabajan coordinadamente, pero los tres hacen funciones diferentes. ¿Me está entendiendo? Por eso es se meten en esa cosa del solo Jesús. Esa gente terriblemente, como dice la pastora, quedan huérfanos.
porque solamente están mirando una sola parte, si es que la están mirando, pero la están mirando erróneamente. Entonces, el apóstol Pablo les enseña, miren que el apóstol Pablo no solamente es raba, sabalaba y sanidad, sino que enseñaba a la gente a operar correctamente. No digas que el Espíritu Santo te unja como maestro, como pastor, porque ese llamamiento es de Cristo, eso lo hace directamente Cristo. Amén. ¿Me está entendiendo? Ahora los dones espirituales, que a él le va a explicar ahí, sí dice. Por eso es que Jesús dijo, yo solamente hablo la palabra y Dios hace las obras. Concuerda con lo que Pablo dice, que hay diversidad de operaciones, pero el que obra en todas esas operaciones es Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y aquí se centra él en el Espíritu. Se olvida de ministerios, se centra en enseñar en el Espíritu. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, diga para provecho. Para provecho. ¿Para qué es esto? El Señor quiere que nos aprovechemos de esto, que nos gocemos, que lo disfrutemos, Los dones del Espíritu son del Espíritu, pero Él nos los pone al alcance para que lo podamos usar para nuestro, diga provecho. Pero para nuestro, ¿a quién está ahí? Para el provecho de toda la iglesia. No, recuerda a quién está dirigido. No está dirigido a una persona, está dirigido a toda la iglesia de Corinto. Por eso es importante saber a quién se les dirige la carta. En pocas palabras está diciendo que a cada uno les da la manifestación para el provecho de la iglesia. Bien. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Es decir, ahí el Pablo está enseñando que el Espíritu Santo se puede mover ¿dónde? En la iglesia. Porque aquí está diciendo esto, a la iglesia. ¿Dónde es que se pueden mover estos poderes de Dios? Diga, en la iglesia. Entonces dice, ¿cuáles son los poderes de Dios que se pueden mover en la iglesia? Y dice que los pone por renglones. Primero hace un renglón de los poderes dice, de conocimiento, otro de guianza y otro de poder. Por lo menos los poderes de guianza para la iglesia dice sabiduría, dice conocimiento y dice discernimiento de espíritu. En eso, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, cuando se refiere aquí, no se refiere a saber más, sino se refiere a saber lo que Dios quiere para la iglesia, a saber lo que Dios quiere que la iglesia se mueva en el futuro. ¿Me está entendiendo? Cuando habla de sabiduría es conocer lo que Dios quiere para el futuro, en este caso para la iglesia, porque está dirigida a la iglesia en conjunto. Por ejemplo, usted dice, por ejemplo, Abel, por este ejemplo Abel actuó con sabiduría. ¿Por qué? Porque Abel hizo una ofrenda que estaba prediciendo el futuro de lo que iban a hacer la ofrenda de Cristo. Una ofrenda, ¿me está entendiendo? Él dio una oveja, él dio un cordero como sacrificio. ¿Qué pasaba? ¿Usted cree que Abel hizo eso adivinando? No. Él pudo, por oración, por tener intimidad con el Señor, él pudo conocer lo que había en la voluntad del Padre que estaba para hacerse en el futuro. Eso es sabiduría. ¿Me está entendiendo? Y como él, ¿qué hizo? Como él sabía lo que Dios iba a hacer en el futuro, él se anticipa y da una ofrenda, en ese caso, una ofrenda que lo hizo actuar con sabiduría. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando dice los dones de guianza, el don de sabiduría es el don que Dios da a la iglesia para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios quiere para la iglesia local, en el futuro. En este caso está hablando para la iglesia de Corinto.
pero Dios tiene para cada iglesia su voluntad particular. ¿Me está entendiendo? La voluntad de Dios, en este caso, hay una voluntad de Dios general. La voluntad de Dios es que seamos santos, de que seamos salvos, de que seamos salvos. Pero hay una voluntad de Dios específica que nosotros lo llamamos la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que la iglesia haga en este sector? ¿Me está entendiendo? En el futuro, eso es don de sabiduría. El otro don de guianza es el de conocimiento. ¿Cuál es el don de conocimiento? O el don de ciencia que se le llama. El don de ciencia es el don que Dios le da a la iglesia para conocer cosas pasadas de algo o de algo. Hay personas que dicen, así, hay personas que dicen, que vienen acá y dicen, aquí hay una persona que hace 3 meses hizo esto, hizo aquello, estaba padeciendo de esto y estaba padeciendo de aquello. Le oró al Señor. Yo escuché a un predicador que decía hasta la ropa. Y se paró a las 3 de la mañana y tenía un short rojo y tenía una blusa. Eso es don de ciencia. Eso se llama don ciencia, es conocimiento. Pero conocimiento de algo que pasó o de algo presente, no de algo futuro. Porque el de sabiduría es lo del futuro. ¿Me está entendiendo? Entonces el don de ciencia, Dios puede decir, aquí hay una persona que hace 3 meses le pidió al Señor esto y aquello y aquello y aquello, pero ya eso fue un hecho pasado y la persona queda, Dios se lo reveló. ¿Me está entendiendo? Entonces ese se llama el don de ciencias. Y el don de discernimiento de espíritu es donde Dios nos permite ver en el mundo de los espíritus cuál es el espíritu bueno y el espíritu malo. Porque hay personas que hablan la Biblia, que hablan la palabra, pero detrás de eso que están hablando está el diablo. Claro está la religión del solo Jesús. Hablan de Jesús, pero es una doctrina satánica. ¿Me está entendiendo? Y fíjense que es una doctrina tan diabólica que ellos no salen a hacer campaña para ganarse la gente como hacemos nosotros. Ellos van a predicarle a los trinitarios. Un sinvergüenza de eso fue para la casa. Y mire que ese bendito lo usaba el diablo. Lo único que hacía era llegarle a pastores. ¿No se acuerdan que decía? Amén. Que él le llegaba era directo a pastores. Miren lo satánica que es esa religión del infierno. Y hablan de Jesús. Y roba sabacaba. Y roba toco. Pero si no tenemos ese don de discernimiento de espíritu, así habla de Jesús, nosotros podemos identificar que detrás de esto está Satanás. ¿Me está entendiendo? Entonces es muy importante que la iglesia pueda, que se muevan esos dones de discernimiento para poder ver los espíritus que se mueven. Si son espíritus buenos o espíritus malos. Hay momentos que te proponen un negocio que parece bueno, pero detrás de eso está Satanás. Necesitas ese poder de discernimiento. ¿Me estás entendiendo? Esto es muy importante. Los otros 3 de dones que se habla es dones de palabras, que es el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces son dones de palabras, de palabras. Si estamos acá, Dios puede levantar una persona y profetizar algo. Puede profetizar algo. Puede hablar en lenguas y otra persona puede interpretar lo que esa persona está hablando en lengua. Y todo eso tiene que ser con dones de palabras. Y este último don se llama dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? El don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Pero vamos a leer exactamente lo que dice allí. Vamos a leer, el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, está en plural, por el mismo Espíritu, y al otro, verso 10, el hacer milagros. Entonces, estos dones de poder son dones para hacer, sanidades. ¿Por qué está en plural? Porque hay diversas enfermedades. Y milagros, y vamos a ver que sanidades y milagros son cosas diferentes. Fíjense bien. ¿Qué significa esto? Que si nosotros sabemos atraer la presencia de Dios, todos estos dones se pueden manifestar en un servicio. Ya le dije, en un servicio, sea aquí adentro o sea que estemos en la calle.
Porque donde estén 2 o 3 somos iglesia. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. El don de fe es un don de fe especial, ya no es una fe normal como la que nosotros tenemos, sino es una fe especial. Yo he oído testimonios de que hay personas que le ha caído el carro a un hijo, están arreglando un vehículo, en Venezuela pasó así. Usted sabe que a los vehículos cuando están arreglando por debajo le quitan los cauchos y las llantas y le ponen unas cosas ahí, para unos gatos para que los sostengan, ¿no? Y un niño se ha metido abajo. Y ese gato, esa cuestión que se ha caído y ha caído el carro encima del niño. Y el padre de pronto viene y una fuerza sobrenatural agarró, yo vi esa noticia y ¡guau! Levantó el carro. Usted sabe que eso no se puede hacer uno solo. Levantar el carro para que otro saque ese muchacho. Esos son dones de fe que Dios da en momentos determinados. ¿Me está entendiendo? Amén. Él se le vino esa fe. Esto lo puedo levantar y lo levantó. Y después lo va a levantar cuando ya pasa esa unción y no puede. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque son dones de fe que Dios da en un momento determinado para solucionar un problema determinado. ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante. Este don lo podemos nosotros hacer que venga sobre la iglesia, sobre cualquiera de nosotros, porque no es para uno en particular, dice cualquiera de nosotros podemos tener un momento un don de fe, que se desarrolle el don de fe o que se active el don de fe, pero mañana puede ser la hermana Dayana, el otro domingo puede ser que se le active el don de fe a la hermana Gisela, porque es un don del Espíritu y Él dice que Él lo da a quien quiere como Él quiere. Eso está en manos de Dios, no de nosotros. Pero el Señor nos dice cómo podemos atraer al Espíritu Santo para que se manifieste en cualquiera de esos dones. ¿Me está entendiendo? Y ahora dice el don de sanidades. El don de sanidades es diferente al del milagro. La sanidad restaura lo que está enfermo. Un órgano enfermo necesita dones de sanidades. Por ejemplo, el que tenga un páncreas enfermo, el don que tenemos que pedir es el don de sanidad. ¿Por qué? Porque el don de sanidad restaura lo que está dañado. Pero tiene que existir el órgano. Si una persona no tiene páncreas, el don de sanidad no funciona allí. Porque el don de sanidad no puede crear un páncreas. El don de sanidad sana el páncreas dañado. ¿Me está entendiendo? Amén. He escuchado a algunos predicadores que dicen, que hablan de esto, dicen que ellos habían estado orando por personas que les faltaba algo. Por ejemplo, había un niño parapléjico y ellos oraban y nada, no se sanaba. Hasta y ellos llorando, Señor, ¿por qué no se sana? Y él decía, porque resulta que el don que yo te di de sanidad no es el don que se necesita para sanar esto, porque este niño no tiene nada enfermo. A este niño le falta algo que nació sin eso en su cabeza. En este señor, en este niño, tiene que operar es el don de milagros. El don de milagros es el que crea lo que no hay. ¿Me está entendiendo? Amén. Ese es el don. Tenemos que hacer una diferencia muy clara, porque nosotros no nos podemos desanimar. A veces oramos por alguien, oramos, y resulta que no se sana, pero resulta que esa persona no es que está enferma, sino que le falta algo. ¿Me está entendiendo? Pero la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Por eso digo yo que el asunto de la fe es poderosísimo, porque el asunto de la fe que Dios nos da a nosotros por el oír la palabra, ya esto nosotros cuando estas cosas no logramos que opere, podemos operar en fe. Yo puedo, Dios me puede tomar aquí y digo, Dios va a sanar aquí a fulano de tal, a alguien sana, y sin tener fe, la persona es sanada porque estoy operando en el don de sanidad. Pero si las personas no son sanadas, nosotros podemos operar en el don o podemos operar por medio de la fe. Y la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios nos dará. La Biblia también dice que si está alguno enfermo de nosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Todo eso se opera por fe, no por estos dones. ¿Me está entendiendo? No sé si me está entendiendo. Los dones del Espíritu no necesariamente se mueven con fe. Hay gente que ha recibido sanidad sin pedirlo. Hay gente que Dios sana sin que saber que lo sanó. Hay gente que Dios sana. Por ejemplo, el testimonio de la hermana, tiene días que no viene, André. Ella dice que ella estaba allí
ella estaba allí, yo no oré por ella, ni le dije que pasara, ni sabía lo que tenía esa señora. Ella tenía aquí una bola aquí hace tiempo que la tenía preocupada. ¿Y qué pasó? Vino, sí, porque vamos a ver cómo es que hacemos atraer eso. Una de las cosas que atrae el poder de Dios, que atrae el Espíritu Santo, es predicar la palabra, es predicar el Evangelio. Amén. Yo estaba predicando y el Señor la sanó. Y ella ni se dio cuenta cuando ella fue al médico, porque ella fue al médico para verse la bola de eso. Y resulta que cuando llegó a sentarse al médico para empezar, doctora, mírela. Allá fue que se dio cuenta que no tenía la bola. El tumor. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasó allí? Allí pasó que se activó el don de sanidad, ni siquiera nos dimos cuenta. Pero ¿dónde se activó? Allá estábamos todos reunidos en iglesia y Amén. ella recibió la sanidad sin darse cuenta, sin que lo estaba pidiendo. ¿Me está entendiendo? Amén. Es decir, que ya hemos visto esos dones operar aquí. Lo que pasa es que no le hemos prestado atención. Y esto podemos hacer lo que suceda en cada servicio. Y entonces están esos tres dones. Diga el don de poder, que es sanidad, que es milagros, que es fe. El don de guianza, que es sabiduría, que es discernimiento de espíritu y que es ciencia. Y los dones de profecía, que está la palabra profética, el hablar en lenguas y la interpretación de lengua. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya el calor me tiene un poquito, Pero esto es importante, hermano. Porque si nosotros aprendemos a operar en esto, vamos a ver la gloria de Dios más seguido. Y le digo que eso no importa que venga la persona, usted manda a venir una persona enferma, y así no tenga fe, pero nosotros ya sabemos cómo opera esos ministerios de Dios, esos dones. Y nosotros entramos en el ámbito espiritual como la Biblia enseña que hay que entrar. Apenas le di las primeras, pero ahí más adelante el apóstol Pablo explica cómo es que tenemos que entrar en la presencia de Dios, en el ambiente espiritual, para atraer el poder del Espíritu. Y cuando nosotros traigamos al enfermo, lo traigamos, y nosotros, tú no crees, pero vas a creer a la palabra, lo sentamos ahí. Y ahora como iglesia ya sabemos cómo podemos atraer la presencia de Dios. Y entonces nosotros empezamos a atraer esa presencia de Dios. Y esa persona, de pronto el Señor unge al pastor o a cualquiera de ustedes lo levanta. Más comúnmente dice la Biblia, enseña la Biblia que unge a los ministros, a los que estamos predicando aquí. Pero eso viene, ¿pero por qué? Porque hay una iglesia que está operando y sabe cómo opera eso, y todo eso es en conjunto. ¿Ves? Entonces él viene y el Señor me pone una fe especial. Esa es la fe que dice ahí. Le digo a ese paralítico, levántate en el nombre de Jesús, levántate, anda. Y esa persona se levanta, sin ni siquiera estar pidiendo ellos eso. ¿Qué va a pasar? Que esa persona va a creer y el barrio se va a estremecer. Y así no crean a la palabra, van a tener que creer por los hechos. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto es tan importante esto. Y esto se enseña. Hay que enseñarlo a la iglesia, porque la iglesia tiene el poder para hacer que el poder de Dios se haga manifiesto en la iglesia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios y nuestras... Vamos a... Se me olvidó. Vamos a hacer la Santa Cena, por favor. Vamos todos los que vamos a participar de la Santa Cena. Si pueden, por favor, colocar hermano, Burru, está ahí un fondo musical.